Hay que admitirlo, los juegos de mundo abierto están de moda. Esa sensación de libertad, el poder ir a donde queramos en el momento que deseamos, es algo que queríamos hacer en los videojuegos desde hace mucho tiempo. Existen franquicias que le ha caído bien esta temática, como el reciente Sonic Frontier, por poner un ejemplo. Mario también ha querido sumarse a esta tónica desde los tiempos de Nintendo 64 con el Mario 64, luego con Mario Sunshine y la más reciente de estos últimos años, Super Mario Odyssey, todos desde un punto de vista tridimensional. Pareciera que esta fuera la única forma de poder hacer un juego de mundo abierto. Sin embargo, eso no quiere decir que en un plano bidimensional sea imposible. Y todo eso lo viene a demostrar este fangame en donde puedes ir a cualquier mundo cuando quieras. Su nombre es Super Mario Open. Veamos cuál es su propuesta. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario Open es un fangame desarrollado por Nick Dog Star, aunque al iniciar el juego se muestra Keyword Studios y pretende ser una aventura 2D del fontanero en donde podemos ir a cualquier escenario y pasar los niveles en el orden que queramos. El título tiene como base jugable la consecución de estrellas verdes mediante la realización de diferentes misiones, todas sin un orden específico para su ejecución. La historia nos plantea cómo Bowser viene conquistando todo a su paso, y solo es cuestión de tiempo para que llegue al Reino Champiñón. A la princesa Peach se le ocurre el novedoso plan de solicitar la ayuda de Mario y Luigi para que logren recolectar todas las estrellas verdes para así formar el arma definitiva que derrote a Bowser de una vez por todas. Toda una excusa para iniciar nuestra aventura. Visualmente no es ningún portento, pero tampoco luce mal. Tiene un estilo parecido al que hemos visto en el Super Mario All Star de la Super Nintendo. Son coloridos y no hemos visto nada que desentone o que moleste, sin escodor brusco o ralentizaciones. Todo se mueve muy fluido. La música y el sonido cumplen perfectamente con su cometido. Las melodías son las típicas canciones de la saga de Super Mario, aunque remezcladas. Eso sí, hay alguna que suena algo extraño. Los efectos también son los mismos de siempre, incluyendo la voz del fontanero. Oh, just what I needed. Lucky. Gotcha. Si te molesta mucho que hable, lo puedes apagar en el menú de opciones. Los controles son sencillos, un botón de salto y el otro para correr o agarrar objetos como caparazones o nabos, recordando al Super Mario Bros. 2. Si queremos hacer el salto giratorio, deberemos dejar pulsado arriba más el botón de salto. Con Select o Back sacarás el objeto que está en el recuadro superior a la usanza del Super Mario World. Sin embargo, he notado que el manejo es un tanto, digámoslo así, frenético. Es como si tuvieras que domar un potro salvaje, aunque con la práctica mejora. Al iniciar, empezamos en un nivel no tan amigable para ser el primero, aunque eso lo podemos solucionar presionando pausa y saliendo al mapa del mundo. Y es que este juego tiene un mapa mundial con el cual acceder a las zonas cuando queramos, haciéndolo menos lineal. Como dijimos anteriormente, el objetivo es recolectar todas las estrellas verdes de cada escenario sin un orden establecido, lo que recuerda a títulos como Mario 64. Todo esto mediante misiones que van desde recolectar todas las monedas, encontrar llaves para abrir puertas, ayudar a NPCs, derrotar jefes o simplemente buscándolas en los niveles. Entre los detalles a pulir, destaco que cada vez que tomamos una estrella nos saca al mapa del mundo. Esto no sería tan molesto si no fuera porque cuando volvemos a entrar a la misma etapa hay que volver a activar los switches, ya que todo se reinicia. Además, si estás recolectando las monedas de color rojo y la última queda en una plataforma movible, la cámara se desvía a la estrella verde, por lo que si estabas saltando caerás al vacío, aunque esto se puede resolver dejando esta moneda de primero. También el mapa del mundo se siente algo vacío. Me imagino que se irán añadiendo más locaciones y secretos posteriormente. Y en el enfrentamiento contra el jefe, los proyectiles que este dispara se confunden con el fondo.
Aparte de esto y lo mencionado anteriormente sobre el control, poco más que decir. En fin, un juego muy disfrutable una vez domines el control y con una propuesta pocas veces vista en títulos en 2 dimensiones. Literalmente la demo se me hizo muy corta, quedando con ganas de más. En conclusión, un fangame de Super Mario Bros. Pero con mecánica de mundo abierto, que se inspira en títulos 3D pero con jugabilidad 2D. Todo un acierto de parte de Nick Does Stop. Si se resuelven los pequeños detalles a mejorar, creo que se convertirá en un fangame muy disfrutable. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario Open? ¿No creías posible un juego de Mario con tanta libertad? ¿Prefieres en 2D o te quedas con el 3D? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, lo siento, no se me ocurrió nada. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.